Como estamos, es un placer siempre estar con ustedes, poder tener el honor de entrar a sus casas, de poder conversar un rato con ustedes y qué mejor hablando de Historia de México. Historia de México en la que hemos estado hablando de todo lo que estaba comprendido en el ámbito político con Salinas de Gortari. Vamos a hablar de otro personaje, un personaje que va a tener una repercusión en los últimos años de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Nos referimos a Mario Ruiz Massieu. Él va a nacer en Acapulco, Guerrero, el 24 de diciembre de 1950 y va a morir en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el día 15 de septiembre de 1999. Va a ser esa figura clave de la política mexicana en 1994. Su nacionalidad mexicana y su esposa María Eugenia Barrientos, educado él en la Universidad Iberoamericana con ocupación de abogado y ocupando cargos como embajador, ya en su trayectoria en partidos políticos, que sería el PRI, Partido Revolucionario Institucional, y que va a tener, pues se puede decir, un señalamiento histórico en cargos criminales, encubrimientos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Toda esta situación en la que vamos a irnos dando cuenta. Dos hermanos de Mario, Wilfrido y Roberto, fueron muertos a tiros a una edad temprana en enero de 1965 en Acapulco. José Francisco Ruiz Massieu llegó a ser gobernador de Guerrero y una figura poderosa en el Partido Revolucionario Institucional. Fíjense en que aquí vamos a marcar una situación en la que habíamos estado mencionando. Se recordarán cuando estuvimos hablando de Salinas de Gortari, en la que habíamos comentado de que había tenido, pues se puede decir, un grupo de conocidos en la carrera. Él va a conocer al hermano de Mario, a Francisco Ruiz Massieu, cuando eh, Salinas de Gortari estaba estudiando la carrera. Toda esta situación en la que comentamos que Francisco Ruiz Massieu llega a ser gobernador de Guerrero, esa figura poderosísima en el Partido Revolucionario Institucional que era el PRI, al casarse con Adriana Salinas, la hermana de Carlos Salinas de Gortari, va a ir forjando un vínculo, como se puede decir, ese clan que ya habíamos dicho que lo tenían de estudiantes ellos. Él forjó un vínculo con un clan político influyente, aunque el matrimonio pues más adelante va a terminar en divorcio. Mario inicialmente mantuvo un perfil, se puede decir, más bajo. Fue secretario general principal, Universidad Pública de México, la UNAM, y subsecretario de Gobernación, embajador en Dinamarca, antes de ser nombrado subprocurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas. Su trabajo consistía en llevar ante la justicia a los líderes de los poderosos carteles de la droga del país. Poco de sus predecesores habían pasado por alto la oportunidad que el puesto de subprocurador ofrece para enriquecerse. Mario, al parecer, no fue la excepción y en diciembre de 1993 hizo un depósito inicial de 4 millones de dólares en la que entonces era el Texas Commerce Bank en Houston. Desde entonces y hasta febrero de 1995 se encontraron otros 2.5 millones de dólares, todos ellos depositados en efectivo en cantidades que oscilaban entre 98,000 a 800,000 dólares.
Según el testimonio del jurado de los Estados Unidos, un recaudador de Ruiz Massieu, Jorge Estergios, llevaría el dinero en cajas de cartón o maletas de México a Texas en vuelos pues comerciales. Estergius se encuentra actualmente en la cárcel. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que los 9.9 millones de dólares de Ruiz Massieu provenían de sobornos pagados pues en esa época en cuestión de, se puede decir, de esos manejos que estaban haciéndose en la, pues, en los negocios que él estaba tomando. Toda esta situación en la que vamos dándonos cuenta cómo va involucrándose este personaje y que van a repercutir en situaciones. Ese dinero de 9.9 millones de dólares donde Mario Ruiz Massieu provenía de sobornos pagados por narcotraficantes a cambio de inmunidad judicial. Ruiz Massieu siempre insistió en que era dinero de la familia o bonos pagados por la presidencia de México. Él tenía más de 3 millones de dólares en cuentas en México. El régimen comenzó a desmoronarse con el asesinato de José Francisco, secretario general del PRI y líder de la coordinación de los priistas en la Cámara de Diputados. 6 meses antes, el candidato del partido a la presidencia, don Luis Donaldo Colosio, había sido asesinado a tiros en un mitin en campaña, lo que pues pareció ser un movimiento maestro. Carlos Salinas se encargó de que Mario fuera el designado para investigar la muerte de José Francisco, pero menos de 2 meses después del asesinato renunció, alegando que miembros de altos rangos del partido bloqueaban sus investigaciones. En un famoso discurso dado en rueda de prensa el día 23 de noviembre de 1994, anunció lo siguiente: el pasado 28 de septiembre, una bala mató a 2 Ruiz Massieu y a uno le quitó la vida y al otro le quitó la fe y la esperanza de que un gobierno priista se llegue la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Eso comentó. Durante un breve periodo, Mario Ruiz Massieu fue capaz de presentarse como el ángel vengador. Él escribió una columna política en un periódico y en un libro titulado Yo acuso. En diciembre de 1994, en la Asunción, el presidente Ernesto Zedillo, al mes siguiente y con el nombramiento de un equipo nuevo para el proceso, la red comenzó a cerrarse y en febrero de 1995 llegó la noticia de que la política había detenido al autor intelectual del asesinato de José Francisco, nada menos Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Acusado de proteger al asesino de su propio hermano, Mario huyó del país. Sin embargo, al cambiar los vuelos de España a Newark, Nueva Jersey, él no pudo declarar los 46,000 dólares que llevaba, lo que permitió a las autoridades estadounidenses detenerlo. Solo la incompetencia del Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, y la sospecha de parte del juez estadounidense que lleva el caso con respecto a los métodos de la policía mexicana, le permitieron evadir las 4 solicitudes sucesivas de extracción efectuada por la PGR. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos también comenzaron a moverse en contra suya, buscando confiscar su dinero, depositado en Texas como proveniente del narcotráfico,
y pidiendo ante un tribunal de Houston su condena como lavado de dinero, cargo por el que si hubiese sido declarado culpable podía haber sido detenido y que purgar 20 años en la cárcel. Durante los últimos 3 años y medio de su vida, Mario Ruiz Massieu había estado bajo arresto domiciliario en Nueva Jersey. Murió de una sobredosis de antidepresivos, dejando 2 notas de suicidio, una carta privada a su familia y una carta abierta hecha pública por sus abogados. En este último caso, continuó para protestar por su inocencia y acusó al expresidente Ernesto Zedillo de tener una buena oferta que ver con la muerte de su hermano. Las versiones oficiales dicen que se quitó la vida el día de la independencia de México. Al morir Mario Ruiz Massieu, dejó a su esposa María Barrientos y a una hija de 10 años de edad, Regina. Todas las obras pues, publicadas que se fueron haciendo, el derecho agrario revolucionario, bases para un estudio en México en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1984, el cambio en la Universidad México 1987, la Universidad detenida en 1990, Manual y Procedimiento Agrario de la librería Purrúa, México, en 1990, la modernización del marco jurídico para el combate al narcotráfico en México, México, Fondo de Cultura Económica, en 1994, se menciona como, pues, en situación de referencia. Más adelante van a irse, pues, ampliando, pues, todas estas, situaciones en torno de él, pues todo lo que le pasó a Mario Ruiz Massieu durante los últimos 3 años y medio de su vida. Ruiz Massieu había estado bajo arresto domiciliario en Nueva Jersey cuando se suscitó la muerte en sobredosis de los antidepresivos que habíamos pues comentado. Todo lo que va a ir haciendo que Ruiz Massieu, de acuerdo con el Carrusel, Mario había estado haciendo ejercicio juicioso de la mano de un entrenador profesional y junto con algunos amigos también se estaba alimentando más saludable, incluso estaba tomando batidos y más agua, puesto que todo eso lo evidenció con un video en pues declaraciones que estaba haciendo. Todo lo que hemos estado viendo acerca de lo que fue aconteciendo a través de las confesiones a manera, se puede decir como de testamento, en la carta de suicidio de Mario Ruiz Massieu, en la que pues él va haciendo todo este tipo de aclaraciones. La carta de suicidio de Mario Ruiz Massieu manchó a toda la clase política en el poder y el escándalo recién, se puede decir, empezaba. La carta tiene señalamientos más que evidentes. Mencionar 5 veces el nombre del expresidente Zedillo no es poca cosa. Ruiz Massieu, un suicidio como contra los hombres del poder, lo acusan de loco, pero él los acusa de mucho más cosas. Toda esta situación, no hay otro tema en este país. El suicidio de Mario Ruiz Massieu ha conmovido al sistema mexicano hasta los mismos sótanos del poder y sobre todo su carta en la que anunció como mis asesinos a media docena de altas personalidades de la política mexicana, encabezada nada más y nada menos por el expresidente Ernesto Zedillo, a quien menciona 5 veces a lo largo de su única carilla,
En medio de la conmoción, el presidente es el único que ha guardado completo silencio, pero a su alrededor toda la clase política priista se ha lanzado a condenar al finado. En primer lugar, el Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien presa de los nervios no esperó que terminaran los festejos del Día de la Independencia para convocar a una urgente conferencia de prensa en la que trató al suicida, psicópata, dañino, mentiroso, cobarde, entre otras cosas. También se pronunciaron con diferentes tonos condenatorios. Otro, el exprocurador, también aludió Jorge Carpizo, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y es ministro interior de Carlos Salinas de Gortari. Antonio Lozano Gracia, afiliado al PAN, con el cual el escándalo también involucra, en cierto modo, a la oposición de la derecha. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, ministro del Interior, se apresuró a hacer pública una extensísima relación cronológica del caso que publicaron el viernes todos los diarios menos el opositor, La Jornada, y que fundamentalmente la oposición oficial de considerar a MRM un delincuente y un traidor. La oposición, en cambio, se mantuvo en un notorio silencio. El presidenciable Cuauhtémoc Cárdenas se limitó a calificar de lamentable el suicidio. Su rival Vicente Fox dijo simplemente, pues sí, decidió quitarse la vida, allá él. Y los líderes partidarios Carlos Medina Plasencia del PAN y Carlos Navarrete del PRD no fueron más allá de pedir que el gobierno exija toda la información a los Estados Unidos, la contundencia, la velocidad y sobre todo la unanimidad en la condena al suicidio, pues fue lo que más llamó la atención a los observadores. Prácticamente no hubo dirigente priista de peso que no cerrara filas y aludiera de algún modo a la inestabilidad emocional, la profunda depresión de la mitomanía o la simple locura de Mario Ruiz Massieu, quien abandonó el PRI en 1994. Asqueado, dijo entonces, por las protecciones y padrinazgos que impedían el encarecimiento de los asesinatos de su hermano José Francisco, y meses antes del mismísimo candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. En aquellos días, miles de ciudadanos, columnistas de todos los medios, los partidos de oposición y diversas organizaciones sociales simpatizaron con su actuación como investigador del crimen de su hermano, para lo cual había sido expresamente autorizado por el entonces presidente Salinas de Gortari. Su libro Yo acuso denuncia un crimen político. Fue un berceles, pero solo se desmoronó el 28 de febrero de 1995, cuando fue detenido Raúl Salinas, hermano del anterior presidente, por una larga lista de delitos que aún hoy lo mantienen en la cárcel y que entre ellos la acusación de ser autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien entonces se desempeñaba como presidente del PRI y era además su excuñado. Fue precisamente el panista Lozano García quien le dio el golpe homónimo. Mario encubrió a Raúl. Fue la idea lanzada, lo cual solo lo travestía de investigador a encubridor, sino que además
consagraba como un traidor a la memoria de su propio hermano. Al día siguiente comenzó su vía crucis. Fue llamado a declarar con el fiscal general Pablo Chapa, otro de los mencionados en su carta de suicidio. El día 2 de marzo declaró durante 6 horas y partió rumbo a los Estados Unidos, pero fue detenido el día 3 en el aeropuerto de Newark, justo cuando iba a viajar a España por un delito menor. Llevaba consigo la cantidad de $46,000, pero había declarado solamente 8,000. Entre el 5 y 6 el gobierno mexicano pidió al embajador precautorio en una cuenta a su nombre con casi 10 millones de dólares en Texas, Commerce Bank, en Houston, e inició el primer pedido de extracción, acusándolo de abuso de autoridad, tráfico de drogas, lavado de dinero y más de 20 y otros delitos. Por entonces ya casi nadie pues creía en su inocencia, aunque el gobierno norteamericano jamás concedió la extradición. Hubo otros 4 pedidos formales porque las evidencias criminales que presentaba el gobierno mexicano no resultaba suficiente. Al parecer, según pues sugirió su abogado mexicano Javier Olea Peláez, Ruiz Massieu se fue quedando sin dinero y tenía miedo de que ya no podía afrontar su propia defensa. De hecho, el caso Ruiz Massieu se convirtió en un gravísimo problema para las relaciones bilaterales. Su arresto domiciliario en Nueva Jersey provocó una sucesión de procesos legales que ofrecieron los Estados Unidos no pocas evidencias sobre la corrupción imperante en el sistema político del país vecino, pero esto a su vez produjo tensión a puntos masivos oficiales, fechada en diciembre de 1995, pero que se conoció ahora que había consecuencias severas para los intereses en los Estados Unidos si Ruiz Massieu no es deportado a México. Fuentes bien informadas de la capital mexicana deslizaron ante la página 12 una interpretación no aparece en los periódicos. Es una estupidez ponerse a buscar cómo en los asesinos por encargo o a quienes beneficiaba ya a quien perjudicaba en este suicidio. La carta tiene señalamientos más que evidentes. Mencionar 5 veces a un hombre, no poca cosa, pero lo que desnuda esta tragedia, aparte de la inocencia o la culpabilidad del suicida, es la incapacidad del sistema de autogenerarse en el momento en que la lucha por la candidatura priista es feroz y sedillista y viejos salinistas se sacan los ojos. Esto pues aturbía el proceso electoral. Es de hecho una mancha de salsa picante que cae sobre el tapete de una sociedad que describe, que ve. Para colmo, la oposición tampoco presenta un horizonte confiable y por eso este suicidio ha puesto a todos tan nervioso. Pues toda esta situación, esta carta en la que eh, por Giandelli desde México, por Membo Giandelli desde México, Distrito Federal, toda esta situación en la que pues se fue eh, tratando de aclarar pues toda esa situación en lo que nosotros ahora pues al ir investigando toda esa resistencia del PRI gobierno en cuestión a la democracia, en la que va a estar plasmado muchos de esos acontecimientos en
este libro, Mario Ruiz Massieu, en las actuales circunstancias que ha retomado su vocación académica y dedicado su tiempo al estudio y a la observación de la realidad política, nutriéndose de lo que escribió por los numerosos analistas, hoy estudian todo el sistema político mexicano y su fase de transición a la democracia, sin dejar de ver la angustia, la posibilidad y el retroceso autoritario. Así, el dinosaurio vencido hace una revisión de lo sucedido durante los primeros años del gobierno del presidente sedillista en diferentes renglones de su vida pública y política del país, con distancia crítica y el punto de vista de un observador relevante. Aborda temas de la absoluta actualidad, lo que en la seguridad pública, la justicia, la amistad, la lealtad, al lado de la política y las confrontaciones presidenciales con diversos actores políticos para encauzar una nueva versión de acontecer nacional, valiéndose además de múltiples opiniones de analistas, estudiosos, articulistas, funcionarios y autores de la vida pública, en uno de los trabajos más documentados que se ha hecho sobre la vida reciente en México, pues el dinosaurio vencido expresa cómo el sistema político y con él la dictadura perfecta fue entrada en acelerada con descomposición y las múltiples reformas electorales sucedidas en 1978 a la fecha, pues no lograron cambios profundos y o cuando menos en la hondura en el país que requiere. Y a ello se suma, dice Ruiz Massieu, sin duda el estilo personal de gobernar, que se refiere un día al maestro Daniel Cosío Villegas, el populismo despilfarrador y la ingenuidad frívola de inmovilismo gris y el afán modernizador no lograron revertir toda la decadencia del sistema y por el contrario agudizaron sus contradicciones, manifestó en este libro Ruiz Massieu. En el actual título, el Ejecutivo oscilaba entre la sana distancia y la extrema cercanía. Provocó el derrumbe de su partido, arrastró en ello pues el panismo y facilitó el acceso al PRD. El autor afirma en estas páginas que en la medida en que no se suponga y que ya arriba a la democracia, solo por primera ocasión se respete en su mayor parte la voluntad popular y el reconocido, la derrota del partido oficial se tendría mayor responsabilidad que la democracia, que terminara aniquilando entre los mexicanos. El camino sigue siendo largo y quizás más difícil para lograr que se dé a cavidad y a transición democrática. El esfuerzo colectivo debería seguir siendo constante, alerta, de manera de que no se permita que los acontecidos el día 6 de julio sea solo flor de un día. Hay sin duda, dice Ruiz Massieu, interesado en que así sea y en todo lo que quieran ver, en definitiva, el sistema político enterrado sería impedirlo. Miren, toda esta situación en la que yo pues les voy mostrando los libros, pues es para tener una idea de todo lo que realmente va a acontecer en la proyección, en la visión que Mario Ruiz Massieu tenía en pues, su época de credibilidad y que sí es importante que nosotros pues estemos enterados de lo que se ha transcurrido a través de la historia, que pues son páginas que muchas veces no quisiera uno mencionar, pero que es necesario para ver cuáles han sido los factores que
han ido llevando a través de la historia los cambios políticos en un país y en este caso pues México. Nos quedamos hasta aquí, esperamos pues ir llamando su atención porque pues como habíamos comentado en este libro que se lo recomiendo mucho que lo lean, ¿sí? Porque aquí va a estar pues mucho de la historia desde lo que abarca todo el periodo de Salinas de Gortari, porque ya vimos que aquí en este libro menciona los compañeros de él, que en este caso, tanto Francisco Ruiz Massieu, hermano de Mario Ruiz Massieu, están mencionados. Pues que pasen un bello día y nos veremos en el próximo video.